Hoy, viernes 1 de diciembre, primer día del último mes del año 2023, en la jornada de la tarde-noche vamos a hacer un ejercicio, taller abierto. La participación va a ser el 95% de ustedes, hablaremos muy poco. Como usted lo decía en el preámbulo, mi coronel, hay el riesgo grande de que el señor Petro, utilizando trapacerías e instigando a la población, pudiera promover la desinstitucionalización más avanzada y generar una asamblea constituyente con el fin de eternizarse en el poder. Que lo logre es muy difícil, pero lo que queremos examinar aquí hoy en 6 preguntas diferentes, de las cuales les pedimos a ustedes unas respuestas muy concretas. Son 6 preguntas diferentes y si una persona se demora más de los 2 minutos, pues no deja que los demás hablen y nos altera el tiempo. Entonces, vamos a examinar eso con base en esas preguntas, no a contestar a la emotividad del momento, sino que en cada pregunta nos vamos a concentrar en el tema específico de lo que se pregunta para tratar de eh, concretar, de sincronizar, de unificar criterios y de formarnos una idea precisa de qué es lo que ocurre. Entonces, entramos en materia. La primera pregunta es si están los partidos políticos de izquierda, de derecha, de centro, como se llaman esas 36 empresas electorales que hay en Colombia, si están preparados realmente para enfrentar con éxito una asamblea constituyente. Cuando nos referimos es con éxito no para ellos, un éxito para Colombia. O sea, la pregunta es si están preparados, si tienen los cuadros políticos estructurados, si tienen las líneas claras en caso de que presenten una asamblea constituyente para ellos ir y representarnos bien a los colombianos y sacar adelante una carta política que nos favorezca. Esa es la pregunta, mi coronel. Adelante. Bueno, entonces vamos con esta primera pregunta para la mesa de presencia en el día de hoy. Entonces, vamos a empezar por mi coronel Raúl Peña. Bienvenido, buenas tardes, noches. ¿Están los partidos políticos preparados para enfrentar con éxito una asamblea constituyente? Mi coronel, buenas tardes. Muchas gracias por su deferencia y de ponerme en primero en la lista. Un saludo muy cordial a mi coronel Luis Alberto Villamarín. Y realmente es que ese es un problema, es una problemática que hay que abarcarlo desde muchos ámbitos, desde muchos puntos de vista porque pues no tanto la situación de la convocación de la Asamblea Nacional Constituyente, sino para qué. O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos cambiar nuestra constitución? ¿Queremos perpetuar o hacer que nuestro actual presidente o nuestro actual dignatario gobernante se siente en el poder y vaya a perpetuarse en él? Queremos que este país sea como otros países de línea socialista, comunista, donde el Estado es el dueño absolutamente de todo, se acabe la propiedad privada y el Estado es el que gobierna. Realmente, si fuera real o si fuera cierto que el Estado gobernara, pero ese autoritarismo o siembran una anarquía y lo que hacen estas personas es adueñarse del poder. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es para qué vamos a hacer esta Asamblea Nacional Constituyente. Yo lo que creo es que nuestros partidos políticos no están preparados, no tenemos líderes y no estamos preparados para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en nuestro país. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Ramiro Saldaña. Tiene la palabra, por favor, adelante. Buenas noches para todos, para mi coronel Villamarín, mi coronel Alarcón, y ahora para mi coronel Raúl Peña, Lenis, y para todos quienes estamos en esta sala virtual de, de Fundel. En mi concepto, no están preparados los partidos políticos
para enfrentar con éxito una asamblea constituyente. ¿Por qué? Pues si en una reforma, como lo es la de la salud y otras, los partidos políticos no asumen una decisión corporativa, sino que dan independencia a sus afiliados, es una muestra fehaciente de que mucho menos lo estarán para una reforma de nuestra Constitución, asunto tan importante como quiera que es la carta de navegación política de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches a todos los Eh, integrantes de la sala. Y mi concepto es que habrán algunos integrantes de algunos partidos políticos que estén en capacidad de enfrentar una Asamblea Nacional Constituyente. Que tenga éxito, todo depende de los objetivos que establezca Gustavo Petro para emprender esa acción. Hemos estado acostumbrados nosotros a determinados hechos que es imposible desacomodarnos en un momento determinado, específicamente la ideología y la propiedad privada. Supongo de que parte de las inquietudes del presidente es convertir el Estado totalmente socialista constitucionalmente. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Mi mayor Mendoza, adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Eh, no está preparado, el Congreso no está preparado absolutamente para nada. Y eso viene desde el gobierno de Juanpa, donde todo se mueve a través de la mermelada. Carecen de escrúpulos, tanto el gobernante como los poderes legislativo y judicial. Caso inmediato, las reformas tributaria, salud, laboral, pensional, y sigue lista. No va a parar este gobierno de destruir totalmente el país hasta, hasta volver un país totalitario a cargo del Estado. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues es que comenzando porque con esa atomización de partidos que tenemos ahora, una balcanización de partidos, pues no puede decirse si están preparados, porque la multiplicidad parece ser de ideologías políticas, con cada partido tiene su propia idea, pues no es posible pedirles que haya una unificación en un concepto que pueda afincar una constitución, que es el pensamiento unificado de una nación. Entonces es imposible, solamente por ese solo hecho. Muchas gracias, mi coronel. Mi sargento mayor Elías, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Bueno, Bueno, yo pienso que este es un proyecto que no ha sido lo suficientemente difundido ni consensuado con los partidos. Sigue siendo una iniciativa unilateral del presidente que muy hábilmente viene manejando, soltando pequeñas insinuaciones que sí se hace, que no se hace, como tratando de medirle el pulso, o como se dice vulgarmente, el aceite a los partidos políticos, los cuales están involucrados en otro tipo de discusiones más relacionados con burocracia, mermelada, etcétera, sin tener en cuenta que lo de la constituyente es una posibilidad muy mínima. muchas gracias, mi sargento mayor. No tenemos, hasta el momento no tenemos nada más por el Facebook. Mi coronel, podemos ir con la segunda pregunta. Mi coronel Villamarín.
Pero no falta el sargento Silva, mi coronel, que también llegó ahí. ¿Quién? Juan Carlos Silva. Ah, no, no lo había visto. Mi sargento Silva, adelante, por favor. La respuesta a esta Muy pregunta. buena noche para todos. Eh, Estoy intentando prender la cámara, pero bueno, no me conecto. ¿Ahí me escucha, mi coronel? Sí, perfectamente, adelante. Bueno, y yo pienso que no está preparado el Congreso para una constituyente, no están preparados. En estos momentos en todos los partidos existe un tire y afloje por quién va a ser presidente, quién van a lanzar, quiénes están o sea, están en una indecisión tenaz. No hay un Congreso unificado y fortalecido, no tienen la madurez para una constituyente, mi coronel. Esa es mi opinión. Muchas gracias, mi sargento. Qué pena con la doctora Ethel. Ya la iba a omitir, ¿no? Qué pena con su merced. Adelante, por favor. Bueno, yo no me animo a decir nada, no creo que pueda hablar en este momento. La palabra se la cedo a quien quiera. Muchas gracias, Coronel Alarcón, pero no voy a opinar. Perfecto. Listo, mi coronel, ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces ya tuvimos una primera respuesta y nos vamos para la segunda pregunta que también se enfoca en el mismo tema, desde luego. ¿Están los medios de comunicación preparados para socializar adecuadamente los componentes previos a una eventual asamblea constituyente? Como sabemos, el señor Petro lo ha dicho desde el principio, que el gobierno es para hacer cambios y hacer cambios a lo que le conviene a su ideología, porque de resto no valdría la pena el gobierno. Y como decía Elías ahora, ha hecho una maniobra publicitaria de que sí, que no, pero uno nota que los medios de comunicación siguen enfrascados, es como en la noticia del día y cambiando de foco de la linterna, pero sin tener claridad. Eso es lo que da la sensación. Pero entonces la pregunta para ustedes es esa, si están los medios estructurados, fundamentados, para poder orientar a la opinión pública adecuadamente en todos los temas que constituyen esos componentes previos, o sea, anteriores, a un eventual llamado a una constituyente. ¿Estamos con medios preparados para eso o estamos navegando también en la improvisación ahí? Adelante, Nico. Bueno, mi coronel, entonces nos vamos hacia el otro lado. Su respuesta, ¿están los medios de comunicación preparados para socializar adecuadamente los componentes previos a una asamblea constituyente? Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Adelante, por favor. Yo entiendo que los medios de comunicación están igualmente polarizados y también se acogen a muchas ideologías. Entonces la orientación también sería de acuerdo a su propio pensamiento y a la propia doctrina que ellos manejan. Entonces realmente no sería una información seria la que ellos podrían difundir en este momento precisamente por esa polarización ideológica que también mantienen los medios. Gracias, doctor. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Mi coronel, no, tampoco los medios de comunicación, porque ¿qué podrían socializar, como lo decía anteriormente, en esa multitud de opiniones y de conceptos políticos repartidos en tantos eh, partidos, en tantas tendencias, teorías? Entonces, si se va a socializar una constitución, tiene que haber al menos una aproximación en las teorías que debe contener esa constitución, de tal manera que a los medios no les sería posible hacer esa socialización. Muchas gracias, mi coronel. Eh, ¿Están los medios de comunicación preparados para socializar adecuadamente los componentes previos a una asamblea constituyente? Respuestas concretas. Por favor, adelante, Eduardo Patiño.
Dos Vale. minutos, no, Patiño, no una conferencia. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala, a todos los contertulios. Pues voy a ser breve. De acuerdo a la pregunta, pues yo pienso que no creo que todavía estén preparados para sociabilizar los componentes para una asamblea constituyente. Primero, por lo que no se ha hablado mucho del tema y segundo, porque pues ya yo creo que el pueblo colombiano considera de que se tiene la Constitución del 91 y con la Constitución del 91 es suficiente. Entonces ese es lo que la opinión pública considera, ¿no? Lo que predomina dentro del inconsciente colectivo de la opinión pública. Muchas, Y para eso requeriría mucho tiempo. Muchas gracias. muchas gracias, mi mayor Mendoza, adelante. Muchas gracias. Sí están preparados, pero el gobierno pretende imponerles mordaza a los que no comulgan con él. Hubo un gran cambio, por ejemplo, de la revista Semana, entre lo que manejaba Juanpa y lo que ha tratado de manipular Petro ahora en este periodo, con el cambio de director. Y ya presentaron otro tipo de política totalmente independiente. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Bueno, los medios de comunicación como tal no están preparados para socializar adecuadamente los componentes previos a la Asamblea Nacional Constituyente que puede suceder. Ellos acudirán de pronto a algunas personas que conocen los temas específicamente hacia los ex magistrados de la Corte Constitucional que tienen claridad cuáles son los objetivos de una constituyente. Y ellos hablarán también en la medida que tengan tal o cual ideología para encauzar a las personas y convencerlas de los beneficios que puede traer una posible asamblea constituyente. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel, en mi concepto nunca lo han estado para socializar, algo. ¿Por qué creer que ahora sí lo pueden socializar? Los medios de comunicación no han tenido la capacidad para analizar adecuadamente ningún tema político del gobierno o de los gobiernos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra, de recuerdo a lo concreto, Y mi coronel Raúl Peña. Adelante, por favor. Mi coronel, muchas gracias. Yo creo que, hombre, lo que pasa es que nos estamos enredando en un aspecto muy trivial y es que para mí, concepto muy personal, las instituciones no funcionan solas. Es que el problema de Colombia es que las instituciones en estos momentos están manejadas por un poco de personas que lo que impera es la corrupción. En nuestro país lo que impera es la corrupción y en todas las instituciones, porque hay unos medios de comunicación que son proclives al gobierno y proclives al comunismo, hay otros medios de comunicación que son proclives a la derecha, entonces cada cual tira para su lado. ¿Cuál es la situación? Que si le pudiéramos informar a la población o a todo el pueblo colombiano la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país, sería ideal, pero que le estamos metiendo por los medios de comunicación un poco de mentiras. La gente no sabe qué creer, la incertidumbre está a la orden del día. Todo el mundo no sabe qué hacer, no sabe qué va a pasar con Colombia. Entonces yo creo que los medios de comunicación en estos momentos no están preparados para esa Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Peña. Mi sargento Silva. Adelante, por favor. Mi coronel, está muy claro lo que han dicho todos mis superiores.
los medios de comunicación actualmente tiran para donde más les ofrezcan. La mermelada también los alcanza a tocar. Entonces no tenemos una madurez para que ellos eh, sepan comunicar una noticia de esas. Entonces no están preparados, mi coronel. Ok, muchas gracias, mi sargento. Veo que me falta aquí. Eduardo, por favor, adelante a lo concreto. ¿Están los medios de comunicación preparados para socializar adecuadamente los componentes previos a una asamblea constituyente? Adelante, por favor. Buenas Hola, buenas noches. tardes. Buenas noches. Perdón, es Eduardo. Ok, tranquilo. Hola, no sé si me toca a mí o a... Sí, Bueno, hágale, sigue. No, a vale, ti, Adelante. tocayo. Ok. vale, bien, gracias. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Yo quería hacer una salvedad al respecto. O sea, esto es un término real no de Colombia. Si miramos los medios de comunicación, estamos hablando realmente que el conjunto del planeta está realmente manejado por los medios que realmente están comprados todos. Y son los que nos quieren llevar directamente con el tema de la globalización, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar aquí. Y los más determinados que nos están influyendo directamente es la ONU, por un lado, Naciones Unidas por otro lado, la ONU por otro sitio, etcétera, ¿no? Y todo lo que el plan globalista que hay en estos momentos, ¿no? Entonces creo que aquí realmente hablar de la constituyente de Colombia creo que es un pequeño, muy pequeño problema, porque los problemas no vienen de fuera. Y los problemas de fuera realmente son los que tenemos que luchar para que eso de alguna manera no nos confunda a nosotros. Yo personalmente opino, cuando tenemos una constitución, todas las constituciones evidentemente hay que arreglarlas y, mejor dicho, definirlas directamente con los problemas que está teniendo el país, arreglarlos en su momento determinado y cambiar algunos artículos o mejorar los artículos que hay, etcétera. Todas esas cosas. Pero creo que una constituyente en estos momentos y basada directamente en la información que nos tratan de ocultar, porque aquí lo que se trata es de ocultar los medios, como bien decía antes otro compañero por ahí, están los de izquierda, los de derecha, los de centro del otro lado y los de por allí. Entonces toda esa gente lo que está haciendo es equivocarnos, engañarnos, llevándonos directamente a lo que el que le paga es el que de alguna manera nos está llevando a que nos maneje nuestro cerebro. En estos momentos, ya con esto termino, en estos momentos lo que quieren de alguna manera todos los medios de comunicación es meterse en nuestro cerebro y decirnos qué es realmente lo que ellos quieren decirnos, que nosotros pensemos y hagamos lo que ellos nos dicen. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Me queda faltando mi doctor José Ricardo Martínez. ¿Están los medios de comunicación preparados para socializar adecuadamente los componentes previos a una asamblea constituyente? Adelante, por favor, mi doctor Martínez. Buenas noches, yo acabé de llegar, pero claro, el tema es interesante y de actualidad siempre, en todas las naciones siempre en paz o en guerra se está pensando en la Carta Magna y no, los medios de comunicación bien sabemos, los conocemos, hemos vivido con ellos. Si ellos están preparados en este momento es para tomar la información que provenga de los distintos órganos encargados de esa función. Y sí, aquí tenemos unos medios de comunicación muy completos que pueden llegar hasta el último rincón de nuestro país. Confiemos en que de todas maneras obren y actúen en beneficio del país y todo está bien para lo que sea. Esa es una organización, es una empresa, ellos son un grupo, un pulpo muy tremendo, que son los que muchas veces tumban y eligen y trasladan funcionarios. Sí, no hay que dejarlos de un lado, esa gente es tremenda, hay que, Dios los socorra, es que echarle la bendición. Gracias. Muchas gracias, mi doctor. Damos un saludo efusivo a nuestro doctor capitán Andrés Úsuga. Estamos pendientes para su intervención. Muy bien para mi doctor Usuga, muy bien, carambas. Nuestro maestro, nuestro líder, nuestro faro. ¿Cómo no? El coronel Villamarín. Bueno, entonces ya hemos Entonces, visto, bueno, perfecto, mi coronel. Hemos visto dos puntos. Primero, el de si los partidos como tales están preparados, ya hubo una respuesta. Ahora vemos que le hicimos enfoque
exclusivamente a los medios de comunicación. Entonces nos vamos para el tercer punto, que es si los centros de educación superior y secundaria están preparados para socializar adecuadamente los componentes previos a una asamblea constituyente. Y a esto le agregamos un ítem, ¿no? Que una de las grandes aspiraciones, no solo de Petro, sino de varios políticos, es que se logre hacer una reforma a la constitución previa a una asamblea constituyente, eh, aumentando, o mejor, ampliando la edad de voto a jóvenes de 16 años. Eso ya lo han soltado varias veces. Entonces, en un evento de que se pudiera presentar todo eso, o, o que pueda participar más juventud de alguna manera en este proceso, la pregunta concreta es si los centros de educación secundaria y superior tienen a los docentes y a sus conceptos educativos adecuadamente preparados para socializar como debe ser lo que se trata de una asamblea constituyente, qué es lo que se pretende, el para qué y qué es lo que se va a reformar y cómo le conviene eso a Colombia, no a los que la convocan, sino cómo le conviene eso a Colombia. Entonces la pregunta es en ese sentido. Listo, mi coronel. Entonces vamos con mi coronel Raúl Peña. Adelante, por favor. Y, coronel, muchísimas gracias. Yo creo que uno de los principales problemas que tiene nuestro país es la educación. Y hemos podido observar cómo esa asociación de FECODE, proclives a la izquierda, ha cambiado el concepto de muchas personas, muchos muchachos. La juventud ahorita ya no quieren ver, por ejemplo, a Uribe. La juventud en estos momentos ha cambiado muchísimos conceptos conservadores, inclusive liberales. Ahorita se tiran a la línea progresista, no se quieren casar, no quieren tener hijos, ahorita quieren no quieren ni pensar en hacer una familia y no quieren pensar ni en Dios. Entonces, toda esa educación la han ido metiendo en otro cuento. Entonces, no está preparado Colombia. Para nosotros, la juventud, en estos momentos, la educación está por otro camino. No está preparada Colombia para abordar ese tema de poder cambiar la parte política teniendo en cuenta la educación, porque la derecha abandonó es, ese criterio de poder educar a las personas para que este país fuera o pensara como derecha. Todo el mundo está pensando, es como en Cuba, así Cuba sea el Muchas gracias, mi coronel Peña. Tiene la palabra entonces mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Mire, siempre ha habido un divorcio en los centros de educación con la vida cotidiana y real. Los jóvenes estudiantes salen vírgenes en aspectos de política y solo se centran en el conocimiento de sus respectivas profesiones, y los centros superiores y de secundaria poco les interesa este aspecto de la política, lo más serio que hay para que un Estado se desenvuelva con progreso y con seguridad. Por lo tanto, en mi concepto, no están preparados. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Luis Humberto Pachón. Considero de que eh, los centros de educación superior en parte están preparados para llevar alguna información adecuada de los componentes previos a la Asamblea Nacional Constituyente por los profesores de Derecho que dan las cátedras de Derecho Constitucional.
En las universidades que no cuentan con facultades de derecho, pues tendrían que contratar esos servicios. En la secundaria, pues no creo que sean capaces de convocar a las personas que tengan conocimiento de los objetivos y los fines de una Asamblea Nacional Constituyente. En síntesis, solamente las facultades de derecho, en parte, podrían llevar alguna información más o menos clara de lo que se pretende o lo que busca una Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra mi sargento Silva. Mi coronel, la pregunta es muy clara. Eh, ¿Están los centros de educación secundaria y superiores preparados para socializar? No, no están. No, aquí en Colombia no. Estamos muy atrasados. Me ponía a pensar ahorita que colocamos la pregunta ahí, que la sacó mi coronel Villamarín. Me coloqué a pensar acá en un profesor acá en Solita, Caquetá, que cogió los niños de 6 5 a hacer poesías y a declamar que con Petro venía el agua, llegaba la naturaleza y todo eso. Es un trabajo, antes yo le dije que él parecía como la toferina pegándole a los niños, que no les mintiera, que los dejara ser niños. En Colombia no estamos todavía para esas cosas y menos en la educación. La educación está como le digo yo, muy infectada. Muchas gracias, mi sargento. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Esa viene siendo una realización programada utilizando el adoctrinamiento en apoyo al gobierno, nunca pensando en el país. Lo estamos viendo con la reforma a la salud. Desde la creación del M19 ha sido una de sus metas que están desarrollando por más de 50 años con FECODE, con la rama judicial, con las facultades de filosofía y otras. O sea que ellos en adoctrinamiento ya van muy avanzados. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel González. Pues habíamos dicho que los partidos no estaban preparados o no están preparados y la prensa tampoco. Pero en ese entorno, los que mejor están preparados son las cátedras, lógicamente, universitarias y también la educación media, los profesores, porque ellos pues trabajan en el campo de la ideología, del análisis, de las teorías y del pensamiento. Pero sin embargo, aún siendo los más preparados para eso, creo que también nos falta bastante socializar el concepto de una constitución en el campo pedagógico, porque desafortunadamente tenemos una larga historia de adoctrinamiento en el culto a la personalidad y a las ideologías, especialmente socialistas y marxistas. Entonces, cuando se tienen esos antecedentes ideológicos y de adoctrinamientos, realmente no se piensa en el nivel nacional, sino en el particular, en el faccionista. Entonces, por eso creo que aún siendo las mejores preparadas para eso, no están todavía suficientemente. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Henry Ramírez en Facebook dice lo siguiente: el nivel de formación en política y en las cosas del Estado en todos los niveles de nuestra nación es muy bajo. En tal sentido, en términos generales, los centros de educación no están adecuadamente formados para socializar objetivamente la responsabilidad de una constituyente. Quizá a nivel universitario haya alguna capacidad. Gracias. La doctora Ethel
Eh, no sé si quiera que lea o lo que nos escribe o quiere manifestarlo verbalmente. Yo, escuchándolos a todos, me doy cuenta la gran preocupación que tienen y con toda razón. No es tampoco lo que les quiero explicar ahora de que no les importe, sino todo lo contrario. Está ocurriendo a nivel global que la muchachada se está poniendo eh, como a la retaguardia y no quiere saber nada de política, nada. Están decepcionados, no se encuentran confiados de lo que tienen que ver como referentes y, y a quién votar. Entonces, ahí viene el modo de sensibilizar la población y van a las instituciones y ocurre que o no dan clase y si las dan no entienden nada, o les exigen o les ponen otra nota y no saben ni por qué, habiendo entregado todo en orden. Y eso también los cansa. Y hablo de la chiquilinada porque son el futuro, pero son carne de cañón también. Y la docencia ya viene, no son todos jóvenes, es gente que ya conoce la izquierda, que no tiene la menor idea de que una vez ya pasó y que han estado en el poder en muchos lugares y no son fieles al voto. Las represalias son peores, yo doy fe de eso. Soy perseguida política. Hasta el día de hoy no he podido trabajar más. Tengo nietas, una nieta de 14 años, tienen amistades, no hay un lugar a donde ir, o en fin, siempre hay algo más, pero no, lo que no hay es educación. La educación no existe. Dicen que van, por ejemplo, a dar clases y faltan. Y todo colabora para agrandar toda la desidia que proponen y la gente empieza, ni se da cuenta y termina dando un voto errado, se cambian las gestiones de gobierno y es el caos. Si ya lo están viviendo, está pasando lo mismo, tanto en América del Sur como en el norte, y me parece que no están llegando a acuerdos tampoco. Se puede hacer, pero si se informan bien, informándolos bien y diciéndoles las cosas claramente, dándoles videos que vean, cómo no, también es educar y eso ayudaría muchísimo. Es lo que puedo decirles y hace falta trabajar en eso. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches nuevamente. Bueno, Bueno, yo pienso que en cuanto a la pregunta, que si están los centros de educación secundaria y superior preparados para sociabilizar la constituyente. Bueno, yo pienso que no. Yo pienso que por ahora la constituyente pues no es de dominio público, por un lado. Por el otro lado, el gobierno está más preocupado en la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional. Y pienso que pues para una constituyente pues le tocaría esperar un año más y ya sería su tercer año de gobierno. Entonces, quién sabe qué tan empeñado esté el gobierno en convocar a una constituyente. Y como no se ha hecho de dominio público, pues por ahora los centros de educación secundaria y superior han llevado eso a un segundo plano. Aunque, pues, por ejemplo, FECODE tiene reuniones con el sindicato
son reuniones periódicas que hacen. Pues estarán hablando de eso, pero parcialmente, algo más de forma que de fondo. Mm, Entonces, pues por ahora no creo que el personal educativo esté preocupado por sociabilizar el proyecto constituyente, más que todo está despreocupado por cumplir sus labores de docente y pues también pidiendo algunos derechos que no se han cumplido, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, como la ley 715, donde a muchos profesores no los han pasado a propiedad y han seguido en provisionalidad. Y entonces, más que todo, están luchando por esos derechos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Pero yo pienso que deberían estarlo, porque sobre todo el estamento universitario, que es donde hay una mayor libertad de pensamiento para discutir el devenir nacional. Y es también donde se podrían generar las mejores iniciativas y propuestas al respecto. La secundaria pienso que es un terreno más abonado para el adoctrinamiento por parte de los docentes con orientación socialista, con el fin de influenciar el pensamiento de los jóvenes. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor Elías. Tiene la palabra Eduardo. Eduardo, ¿se retiró? Bueno, está volviendo a entrar. Mientras tanto, le vamos a dar la palabra, bienvenida y todo cordial, a mi capitán Andrés Usu. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Con el saludo cordial para usted y para todos. Eh, Creo que la pregunta tiene varios temitas para discutir. Y es, en los centros de educación secundaria y superior, mm, creo que no lo están, pero nunca lo han estado, y cuando se hizo la del 91 no lo estuvieron, ni en las reformas previas tampoco lo estuvieron, pero creo que la pregunta previa es, ¿y deberían estarlo? No sé, le voy a poner un solo ejemplo para que vea la increíble ignorancia supina que se vive. Yo soy profesor, como ustedes lo saben, en posgrados de Derecho. Y en los dos posgrados de Derecho, uno de una maestría y otro de una especialización que dicté este año, dos materias, le preguntaba a abogados y abogados de todos los estratos y de muchas universidades, no solamente de aquí de la ciudad donde yo vivo, si tenían al menos clara la diferencia entre una Asamblea Nacional Constituyente y una Asamblea Nacional Constitucional. Y ni siquiera los abogados lo tenían claro, entrando a dos posgrados de Derecho Público. Esto es, yo creo que ni siquiera los abogados lo tienen. Muchos abogados titulados de muchas de las universidades del país. Y siento que es con un objetivo especial, no les interesa que la gente tenga claro ni qué es un proceso constituyente, ni qué es una constitución, ni cómo se hace, ni cómo se llega, ni a qué, ni cuál es el producto, ni cómo se deroga, cómo se modifica. Eh, Creo que no es el objetivo, a pesar de que hayan dicho en la propia Constitución del 91 que era de obligatorio cumplimiento que lo conocieran en todos los colegios y universidades. Entonces, el ejemplo más extremo es, no lo conocen ni siquiera en las facultades de Derecho. Y creo que hay un objetivo especial sobre eso, que es que no se conozca, para que sean muy pocos los que manejen el tema y que esos pocos, en el momento que llegue la situación de a la que quisiera llevar este gobierno, por ejemplo, pues no hayan tantos expertos. Mire que, de hecho, somos pocos los abogados
que nos dedicamos al derecho constitucional, que nos especializamos en derecho constitucional, porque eso no da plata. Entonces, creo que la situación es, si bien es muy preocupante, creo que es un nicho muy interesante y creo que es lo que está haciendo la fundación está muy bien de instruir, de capacitar, de dar a conocer qué es un proceso constituyente, para qué se hace y la importancia de él en la vida cotidiana de todos los colombianos. Muchas gracias, señor. Un abrazo. Muchas gracias, mi capitán. Tiene la palabra Eduardo. Sí, vamos a ver, la opinión mía yo creo que va a coincidir con muchísimos compañeros que han dicho lo mismo. Personalmente opino que aquí, como en otros países, y hablo de Europa también, a la cual conozco bien y vivo por allí, está faltando realmente a los jóvenes indicarles realmente lo que es la política. Los temas educativos, tanto universidades como medios educativos intermedios, etcétera, han abandonado directamente esa postura de información y de alguna manera de culturalizar realmente a las personas jóvenes, inmiscuyéndolo directamente en lo que era la política. La política es su vida y es su forma de actuar. Al saber, al final es saber dónde quiero llegar y qué es lo que quiero yo participar, porque la política es una parte determinada del individuo de participación obligatoria, entre comillas. Porque cuando tú no participas en política, alguien realmente asume el rol político y te lleva donde él quiere llevarte. Y ese es el error que estamos teniendo. Y sobre todo de la parte de la derecha. La izquierda, ahí tenemos a Paulo, el otro, FIC, etcétera, etcétera. Y realmente no vamos a ningún sitio. Yo podría poner algún ejemplo donde realmente la política todavía se define en algunos términos, porque han vivido mucho el comunismo. Hablaría de Polonia, hablaría de Hungría y hablaría de Eslovaquia, etcétera. Algunos partidos, y digo partidos políticos que realmente están llevando toda esa educación y esa transmisión directamente a través de la educación primaria, secundaria y universitaria a que el alumnado y los chicos jóvenes automáticamente se eduquen directamente en esos términos, lo mismo que en matemáticas, etcétera, etcétera. Y creo que eso es un gran reflejo el que nos falta aquí en todo Iberoamérica, y ya no hablo directamente de la parte norte ni sur, hablo de toda Iberoamérica en su conjunto. Y creo que eso es un trabajo que debíamos de empezar a realizar. Es un trabajo muy fuerte, es un trabajo que realmente nos va a costar muchísimo porque lo hemos olvidado, lo hemos dejado, y realmente lo vuelvo a decir otra vez, lo hemos dejado la gente que somos de la derecha. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mi coronel Villamarín, adelante, por favor. Bueno, mi coronel, entonces hemos visto tres preguntas, escuchado sus respuestas, nos quedan tres, por eso les pedimos que sigamos siendo muy breves para que no nos coja la noche. Viene la cuarta pregunta y dice, eh, no, pero esta ya la hemos visto, no sé qué pasó aquí. ¿Tiene Colombia? No, eso tampoco. ¿Qué pasó? Algo raro está pasando aquí. Esta es la que nos contestó parcialmente eh, Andrés Úsuga. ¿Están los abogados colombianos actuales en condiciones de asesorar, orientar y aclarar dudas a los ciudadanos en el proceso previo a una asamblea constituyente? Entonces ya se enfoca específicamente en el gremio de los abogados. Ya no es la prensa, ya no es la educación, ya no son los partidos políticos, son los abogados exclusivamente. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, empezaremos de otra manera. Le vamos a dar la palabra inicialmente entonces a el sargento Silva. ¿Están los abogados colombianos actuales en condiciones de asesorar, orientar y aclarar dudas a los ciudadanos en el proceso previo a una asamblea constituyente? Adelante, por favor, mi sargento Silva. Bueno, mi coronel, yo creo que sí. Sí, tenemos gente muy preparada en el derecho, tenemos gente que es completamente idónea en el tema. Y en términos, yo creo que sí, sí estamos preparados, los abogados sí están preparados. Muchas gracias, mi sargento Silva. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. No, y no, y lo estamos palpando en las decisiones políticas
de los carteles de la toga que bautizaron con el siglo de los jueces y que vemos todos los días la cantidad de barrabasadas que hacen y el silencio absoluto de lo que está pasando en el país y no dicen ni se pronuncian ni hacen absolutamente nada. No hay justicia en el país, o sea que en manos de la justicia y en manos de los abogados no vamos a tener absolutamente nada. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Pachón. No todos los abogados colombianos actuales están en condiciones de aclarar o orientar las dudas a los ciudadanos en un proceso previo a una Asamblea Nacional Constituyente, porque pues hay algunos que terminan su carrera de derecho y se dedican a actividades, por decir algo, a lo penal, a lo civil, a lo de familia, a lo agrario, pero el derecho es constitucional, es una parte muy especial, muy extensa y con muchos aspectos que se deben tener en cuenta porque es la materia que busca establecer el contrato entre el Estado y la sociedad. Esa es la finalidad del derecho constitucional. Entonces, no todos los abogados están preparados para ese menester. Hay que buscar a los especialistas en el derecho constitucional y es posible que algunos, así estén dando sus cátedras en algunas universidades, no tengan la profundidad para aclarar determinadas dudas o inquietudes que pretenda resolver la comunidad. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra mi coronel Raúl Peña. Gracias. Yo creo que sí está preparada la justicia, pero es que una pregunta ya para mi mayor Andrés Úsuga, que es el especialista en este tema, porque yo recuerdo, por ejemplo, que el Centro Democrático hizo una propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia en el sentido de unificar las cortes. Tenemos un poco de cortes que no sirven absolutamente para nada, un poco de magistrados que en estos momentos, además de estar, se convirtió eso en un cartel. Entonces la corrupción se tragó ese poder judicial. Entonces yo considero de que sería analizar desde qué punto de vista la justicia en Colombia se puede despolitizar en primer término y en segundo término tratar de devolverla a la credibilidad que tenía hace muchos años. No hay credibilidad en la justicia en nuestro país. Ese es mi concepto. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Bueno, gracias. Bueno, yo pienso que sí están preparados porque son abogados y tengo entendido que dentro de las funciones que ellos ejercen es el estudio del derecho constitucional. Entonces ya deben tener cierto conocimiento sobre la materia. Aunque como digo, pues todavía no está hecho de dominio público y no está totalmente mediatizado. Pero yo creo que sí, en cierto modo hay alguna preparación para asesorar, orientar y aclarar dudas a los ciudadanos en el proceso de si hay una asamblea constituyente, si se va a realizar. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Eduardo. Sí, bueno, al respecto este que estamos comentando, al tema constitucional, yo creo que ahí sí que hay que hacer un gran avance. Yo personalmente opino, los abogados, y hablo no solamente aquí en Iberoamérica, yo no estoy hablando de Colombia, hablo de Iberoamérica que estamos en la misma situación, y hablo de la misma situación que hablo en Europa. Yo estoy hablando de dos continentes muy diferenciados, pero de alguna manera interpretados por el mismo sistema. Al fin y al cabo, lo que tenemos es un problema, y es un problema directamente de querer hacer las cosas.
y quererlas hacer bien. Porque aquí hablamos de Colombia, en este caso, como hablo directamente de España, obviamente yo le comento esto para que lo tengan en cuenta. En España estamos retorciendo directamente lo que es la Constitución al máximo, no. Estamos retorciendo, mejor dicho, vamos a meter artículos directamente a través del Constitucional, el Constitucional español, que realmente está podrido. Imposible que yo pudiera pensar eso, pero está totalmente podrido, no corrupto, podrido, que es peor. Y van a hacer retorcer la Constitución para realmente hacer una amnistía que la Constitución ni la soporta ni la aguanta. Solamente ha salido un solo juez, directamente a defenderla. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el constitucional? ¿Dónde están los abogados constitucionalistas? Etcétera, etcétera. Y como bien decía otro compañero por ahí, las leyes constitucionales tienen que estar una persona con mínimo 30 años preparada para saber cómo se comporta todo eso y cómo esos articulados se manejan y se ponen. Cualquier abogado no vale. Y cualquier juez tampoco. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jueces, hoy en día, todos son de izquierdas. O la gran mayoría. Y los de la derecha automáticamente se niegan a decir algo porque lo van a señalar. Mejor dicho, no lo van a dejar progresar. Y entonces ellos miran directamente que ellos puedan progresar, si no, no los dejan progresar. Por un lado eso. Y segundo, porque la palabra maldita. Usted es de la ultraderecha. Y entonces se queda ya señalado. Y eso es un gran problema que los jueces tratan de evitar. Con lo cual, tenemos un gran problema. Por un lado, no sabemos defender. Vuelvo al mismo tema. Lo que realmente identifica a la sociedad. Porque aquí no hay ni de centro, ni de centro izquierda, ni de aquí del lado, ni mucho menos. Solamente hay una derecha y una izquierda que somos los de la derecha los que no sabemos defender realmente los intereses que nos corresponden en cada uno. Mejor dicho, hacer frente directamente a las propuestas de la izquierda. ¿Con qué? Con un articulado diferente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo de la constituyente, ya termino con lo de la constituyente, yo creo que, como se decía antes, lo de los artículos. Creo que había que hacer una serie de articulados en la Constitución y arreglarlos, pero para mejor. Y para que los jueces automáticamente también pudieran ser destituidos, cuando realmente no es que por interpretación, que es lo que dice un juez. Yo puedo interpretar las cosas como yo quiera y otro la puede interpretar como él quiera. Mejor dicho, que quiere decirse que el legislativo actúa de una manera, el ejecutivo por otro sitio, etcétera. Con lo cual, al final tenemos un gran problema. Que un juez, dependiendo de las siglas que quiera o como él lo interprete, automáticamente tenemos el gran problema. Y siempre el problema va avanzando, miramos para la zona de la izquierda, nunca para la derecha. Defendamos realmente lo que nos corresponde y lo que nos interesa, el país y directamente nuestra democracia. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que los abogados colombianos actuales no están en condiciones de asesorar. Y lo fundamento en los mismos términos que con lujo de detalle nos lo explicó mi capitán Andrés Úsuga. Como está formulada la pregunta, que son los abogados en general, no pueden estar en condiciones de hacerlo porque ni el derecho público ni el derecho privado, mucho menos, lo enseña. Es algo parecido para fundamentar más, como si los ingenieros en general pudieran resolver problemas de hidráulica, de hidrología, de suelo o de estructuras, o que un psicólogo pudiera resolver problemas si es conductista, si es clínico, humanista o psicoanalista o de la Gestalt, etcétera. De todas maneras, para centrarme en la pregunta que ya creo que lo dije, debe ser un especialista y ese especialista para poder tener las condiciones de asesorar debe ser especialista en constitucional, mi concepto. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, yo pienso que esta iniciativa se encuentra en la total incertidumbre. No hay nada en concreto, no se sabe si va o no va. De todas maneras, pienso que los abogados, por su formación en derecho, tienen mucha información sobre el tema.
pero indudablemente se requiere actualización para poder orientar o direccionar con propiedad este proceso. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo estoy prácticamente identificado con la idea de mi coronel Saldaña, porque es que los abogados en general no están bien orientados para asesorar y aclarar dudas en el proceso de una asamblea constituyente. Pero si nos referimos a los abogados constitucionalistas, ellos sí. Y así no sean los más brillantes del mundo, pues al menos son los mejores entre nosotros. Entonces, ellos son los idóneos, al menos para nuestra gran ignorancia como ciudadanos en la Constitución, para asesorarnos a un proceso previo de asamblea constituyente. Porque se supone que los maestros que son los que deben difundir los conceptos básicos al pueblo colombiano sobre la constitución de una nación y cómo se creó, pues no facilitan esa cultura colectiva, porque no la enseñan, comenzando porque no la sabe. Entonces, el ciudadano corriente como nosotros estamos muy pobres en eso. Por lo tanto, si se debe crear una asamblea constituyente, ellos deben ser esos pocos abogados constitucionalistas, que afortunadamente también son pocos. Entonces, deben al menos darnos un proceso previo a esa constitución, porque la constitución del 91 nos demostró que fue mal asesorada, no fue asesorada por constitucionalistas, sino por personas improvisadas, aunque había personas brillantes, pero pocos también dentro de ellos. El resto era una gran cantidad de desconocedores del asunto que, por lo tanto, se inducen es a lo particular, a lo individual, a la subjetividad, al interés, como ya también varios lo han dicho. Y eso hizo y entonces eso está haciendo que querramos entrar a la moda de cambiar constituciones creyendo que con eso se arreglan naciones. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Y para el remate, mi doctor Andrés Úsula. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Yo creo que yo ya había dado la respuesta anteriormente, pero les voy a dar dos tipsitos para que vean para reforzar mi respuesta anterior, donde ya había dado mi conclusión. Con toda sinceridad les digo, si yo no fuera constitucionalista y me hubiera dedicado al derecho comercial, por ejemplo, hubiera continuado absolutamente dedicado al derecho penal, no tendría ningún problema económico en ese momento, imagínense, porque esto, como se los dije ahorita, esto es un tema poco valorado. Y tan poco valorado es que les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudié Derecho hace más de 20 años, yo vi en los 2 primeros años de Derecho, y con el Saldaña no me deja mentir, está por aquí también, uno veía 4 semestres de Derecho Constitucional. El primero se llamaba Teoría General del Estado, el segundo se llamaba Teoría General de la Constitución, el tercero se llamaba Doctrina Constitucional y el cuarto se llamaba Estructura Constitucional. 4 semestres. Esto es, uno estudiaba de los 5 años de Derecho, 2 estudiaba Derecho Constitucional, los 2 primeros, porque debería ser la base de todo. Hoy, que acabo de entregar el mando en una decanatura de Derecho, el pensum que recibí, que no lo pude cambiar infortunadamente porque no me dieron tiempo, tenía 2 materias de Derecho Constitucional. Una que llamaba Teoría del Estado y la Constitución, un semestre, y la otra que se llamaba Derecho Constitucional Colombiano. Punto. No más. En una universidad que se precia de
fortalecer o de promover el derecho público, donde yo dictaba clase. Esto es, han reducido de una forma tan grande los estudios de derecho constitucional que uno dice, esto debe tener algún objetivo desde el Ministerio de Educación que ha estado aprobando los pensums o las cargas académicas de tantas universidades que hay en este momento, de tantas facultades que hay de derecho. Y el último tip, para que miren más o menos la preparación de los abogados. En el área metropolitana y Río Negro, para quienes conozcan aquí en Medellín, que son 10 municipios, 11 con Río Negro, incluyendo Medellín, donde más o menos podríamos hablar de, a ver, ¿qué le digo yo? 4,5 millones de habitantes. Para 4,5 millones de habitantes hay 23 pregrados de derecho, pregrados, no facultades de derecho. Esto es, el Ministerio de Educación Nacional le ha autorizado a 23 instituciones de educación superior servir la carrera de derecho, poder entregar una carrera de un título como profesionales del derecho. Solo aquí, entre los 4,5 millones habitantes, entre el área metropolitana y Río Negro. Y de todos esos, donde hay derecho, hay una sola especialización en derecho constitucional, una sola, que es en la Universidad de Antioquia. Yo no pude terminar mi proyecto de montar mi especialización en derecho constitucional, que sería la primera especialización en derecho constitucional de una universidad privada de las 23 que hay aquí. Hagan más o menos el ejercicio con Bogotá, los que vienen en Bogotá, que aquí son la mayoría, y no van a encontrar 5 o 6 para 9, 10 millones de habitantes que tiene Bogotá. Especializaciones, solamente un año, donde hoy todos los jueces deberían saber derecho constitucional, pero entonces no hay especializaciones en derecho constitucional. Por allá la ofrece medio el externado, creo que también lo ofrece, ¿a quién más le digo? Creo que la Libre también lo ofrece, pero son muy poquitas. ¿Por qué? ¿Qué objetivo hay detrás de no ofrecer las especializaciones en derecho constitucional? Y si esas son las especializaciones, mucho menos la maestría. En España se pueden encontrar con un poquito más de fluidez, porque allá incluso hay un instituto de derechos, de estudios constitucionales en Madrid, pero en Colombia, a pesar de ser un país hiperconstitucionalizado, porque aquí la constitución se compra en cualquier papelería por 2.000 pesos en papel periódico, la verdad es que el estudio específico del derecho constitucional es muy poco y creo que algo detrás hay en eso. Yo con mi visión conspiranoica digo, no les interesa a los gobiernos que los ciudadanos conozcan el derecho constitucional porque es la real, verdadera y fuerte que podría ponerlos a tambalear. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. No sé si la doctora Ethel tiene algo para agregar o para compartirnos. Por favor, adelante. No, me estoy deleitando escuchando a la gente que realmente sabe. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Me queda por aquí, por otro lado. No, ya se cayó la señal del arquitecto Osmar. Mi coronel Villamarín, adelante, por favor. Bueno, mi coronel, ahora vamos a enfocar la de la pregunta del Congreso de la República de otra óptica. Si es idóneo y transparente para estudiar y resolver todo lo atinente a una eventual convocatoria de asamblea constituyente. O sea, si ese Congreso está a la altura, tiene la dignidad, tiene el conocimiento, tiene la madurez suficiente, identifica realmente los problemas de los colombianos, sabe cómo nos conviene, etcétera. Entonces, para que lo miremos desde esa óptica. Muchas gracias, mi coronel. Entonces vamos con mi sargento mayor Elías. Adelante, por favor. Mi coronel, yo pienso que actualmente este Congreso no es idóneo ni transparente para resolver lo de la convocatoria.
hay mucho interés político al interior, está demasiado politizado y realmente no se tiene a ciencia cierta un conocimiento específico sobre el tema. Entonces yo pienso que además está muy disperso el conocimiento. Hay gente que no tiene la preparación necesaria ahí para manejar estos temas. Gracias, mi coronel. Gracias, Sargento Mayor Elías. Tiene la palabra Eduardo. Adelante, por favor. Bueno, pues referente al tema que nos concede en este momento, aún lo veo mucho más difícil. Si no tenemos un Congreso ahora mismo preparado para sacarnos directamente del atolladero que tenemos en este país, que vamos cada vez peor, ¿cómo vamos a resolver el problema constitucional? ¿Qué artículos van a modificar? ¿Para qué? ¿Para crear una dictadura como se va a generar en España? En España, señores, si ustedes no lo saben, se lo voy a decir yo hoy esta noche. En España están buscando una dictadura y solamente queda constitucional, solamente queda el señor Conde Pumpido, que es un señor, dejemos, no voy a decir el nombre porque digo el nombre pero no digo la situación. Es el último que queda allí, por eso lo han puesto allí para realmente llegar a una dictadura totalitaria en este país. Lo que nadie podría prever realmente se va a producir. Había aquí otro compañero que ha dicho que en Madrid hay realmente información o teoría directamente constitucionales donde se aprende. No se aprende nada. Lo digo porque yo vivo allí. Y no se aprende nada porque realmente, como bien ha dicho él, a los políticos no les interesa. Y no les interesa que, en principio, la universidad, lo primero que hemos comentado es que la gente, los jóvenes, automáticamente se impregnen de política. Se impregnen realmente de donde quieren llegar, donde quieren ir, y que ellos con sus ideas automáticamente y el conjunto de las ideas máximo las podemos llegar a buena práctica, a buena praxis para realmente relanzar un país. En la opinión generalizada de todos, no en una opinión realmente dispersa y totalmente engañosa, que eso es lo que hacen los medios de comunicación, que ya lo estamos aquí diciendo esta noche. Pero si queremos que realmente los del Congreso, ya aquí en Colombia, nos lleven algo, primero se tendrán que preparar para ser congresistas. Porque que me digan cuántos congresistas hay preparados. Si muchos llevan viviendo 30 años, yo solo he hecho más de uno. Que llevan 25 años y dicen, no, ahora lo vamos a arreglar todo. Y yo le he dicho, ¿pero cómo lo van a arreglar? Si usted no lo arregló en 25 años, ¿lo va a arreglar ahora? O sea, que ahora ya se ha aprendido usted. Entonces, con ese fenómeno que tenemos, si no somos capaces de arreglar la economía, ni arreglar directamente los problemas que tenemos directamente de la guerrilla, los factores fundamentales, y no sabemos defender directamente a nuestras fuerzas militares, nuestras fuerzas de policía, nuestros intereses colectivos directamente de la población civil y de un pueblo que es soberano, y no defendemos al pueblo soberano ahí directamente en el Congreso, ¿qué van a defender en la Constitución? Y luego, ¿con quién? Con los señores que están los magistrados, esos que están todos, que son, como he dicho anteriormente, todos son la mayoría de izquierdas y que interpretan, porque eso es otra de las cosas que quería dejar claro, antes lo he comentado y lo digo otra vez, interpretan como ellos quieren legislar. Son únicos los que pueden interpretar. Ellos interpretan la ley como ellos creen que es la ley. Y cada uno la interpreta de diferente manera. Con ese problema, menudo problema donde vamos. Pero no solamente aquí. Estoy diciendo que ahora mismo yo estoy no muy preocupado. Estamos preocupados en el territorio europeo. Porque ni da razón, ni la comunidad, ni el Parlamento Europeo da razón directamente en el problema que tenemos ahora mismo en España, que es un problema europeo del Parlamento Europeo. Ni ellos se quieren mojar la justicia. Luego había el comisario de justicia, Ratzinger, automáticamente ni se mojó. Mejor dicho, no quiso saber nada al respecto. Voy a leer, a ver qué lo que leo, cómo lo interpreto. Él mismo, que es el comisario de justicia de la Unión Europea, y a ver cómo él interpretaba realmente lo que quería decir la amnistía española, que es destrozar un país y realmente llevar directamente a la destitución realmente del sistema que tenemos en estos momentos y crear una dictadura interna en la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Mi coronel, los que no conocen la historia la repiten. Hemos tenido el Congreso de Angostura, el de Cúcuta, la Convención de Ocaña, el Consejo de Ministros que quería convertir en monarca a Bolívar, varias constituciones en el siglo XIX, dentro de la que sobresalió la de 1886 y que nos duró pues un poquito. Se hizo la Asamblea Constituyente del 91 y ahora queremos otra.
Entonces, conclusión, las naciones que constantemente cambian, no son, constituciones no son naciones, porque no se constituyen. Y por eso sus legisladores tampoco son legisladores, y mucho menos válidos, idóneos y transparentes como constitucionalistas. Por lo tanto, conclusión ya final total, es que lo mejor es que no toquemos lo que tenemos, dejémoslo ahí, pongámonos a estudiar y aprender cómo hacer una real constitución que dure 500 años, y ahí sí le creemos al asunto. Por el momento no. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Antes de... Ya se fue. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a mi mayor Mendoza, por favor, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues ni idóneo ni transparente. Lo estamos corroborando a lo largo de los años, donde están más pendientes de su precio que representar a los electores. Urgente reforma y cambio total del Congreso. Quienes no están de acuerdo deben ir a la cárcel, con el agravante que si tienen un cargo en el gobierno o un cargo de dirección, tendrán un agravante, como lo escribió el bandolero ese Cepeda. Muchas gracias. Gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Bueno, en esta pregunta yo considero de que pues el Congreso va a bailar de acuerdo a como le cante el pueblo. Y ya nos hemos dado cuenta de que lo que Petro busca es montonera para exigirle al Congreso que apruebe la convocatoria. Eso es lo que va a buscar Petro, crear desorden en busca de que el congresista tenga o no la capacidad, que sea idóneo o no, que sea transparente o no, apruebe la ley para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, porque, insisto, Petro va a seguir insistiendo en que el pueblo es el que exige los cambios, así como lo ha hecho. Entonces, él no va a salir de esa partitura para que la orquesta le funcione al ritmo de lo que él quiere bailar. Gracias. Gracias, mi mayor, mi coronel, perdón. Mi coronel Saldaña, adelante. Gracias, mi coronel Alarcón. ¿Tiene Colombia un Congreso de la República idóneo y transparente para estudiar y resolver eventualmente convocatorias? No lo tiene. Si se dijo con sobrados argumentos que no lo tienen ni siquiera los abogados y las instituciones superiores, pues mucho menos lo tienen para estudiar unos congresistas cuyo requisito para llegar al Congreso es solamente tener 35 años y ser colombianos. Si me equivoco, les ruego que alguien me corrija. Pero en cualquier caso, para estudiar la Constitución como cualquier otra materia, debe haber unos prerequisitos. Y de ninguna manera se puede pensar que una persona con una preparación de cero, analfabeta, si se quiere, porque la Constitución no lo prohíbe, pues no tiene los requisitos para estudiar, como dice la pregunta, y resolver eventualmente convocatorias a asambleas constituyentes. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Peña. Mi coronel, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con todas las personas que han hablado. Nuestro Congreso no tiene
capacidad para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tiene el conocimiento, ni la altura, ni la madurez, ni mucho menos la idoneidad, ni la integralidad. Lo que podemos ver es una falta de liderazgo de nuestros gobernantes y de nuestros políticos, una falta de liderazgo representada absolutamente en todo. Vemos que para abajo también, inclusive en las asambleas y en los consejos, eso se volvió un negocio político económico para muchas personas. Y hacen todo menos legislar. Aquí se convirtió en que la corrupción es lo que campea en nuestro país y la mermelada es lo que mueve a nuestros políticos del Congreso. Ya ni siquiera son honorables. Cuando yo era chiquito, era redundancia vale la pena, un honor ver a un honorable parlamentario, eran honorables, eran unos verdaderos líderes. Ahora hasta marihuaneros vemos que hay allá en ese estrado. Entonces, lo único es que se convirtieron en unos negociantes que aprueban las leyes de acuerdo a las dádivas disfrazadas de apoyo disque para los territorios. Entonces, yo no considero que el Congreso tenga esa capacidad de convocar una Asamblea Nacional para que cambie la Constitución. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que en estos momentos, pues en Colombia no hay un Congreso idóneo y transparente, pues para resolver esta cuestión relacionada con una convocatoria a una asamblea constituyente, porque muchos congresistas son políticos que no tienen la idoneidad de derecho constitucional. Muchos han sido médicos, muchos han sido ingenieros, tienen otras profesiones, llegan por redes clientelares. Hay un predominio del clientelismo y fueron elegidos por el pueblo, simplemente, y muchos pues no son elegidos directamente, sino porque de acuerdo a la votación, por el voto preferente, pues el candidato principal tiene derecho a cierto número de escaños. Entonces le otorgan una suplencia a un amigo, a un compadre, a un padrino, etcétera, etcétera, para que pueda ejercer un cargo provisional como congresista, ya sea como representante o senador. Entonces se van haciendo sobre el terreno. Entonces, digámoslo así, son como unos teguas, como decimos, en materia legislativa. Entonces, como no hay unos requisitos para ser exclusivamente congresista, entonces yo veo que no hay un Congreso idóneo y transparente menos porque hay muchos escándalos de corrupción por parte de los congresistas, tras de que ganan un salario exabrupto, casi 30 millones de pesos mensuales, más los contratos que les adjudican. Entonces, pues tienen mucha ambición monetaria y muchos han sido sindicados de corrupción administrativa. Entonces, no lo hay, no creo que están preparados para este acontecimiento si se llega a realizar. Ojalá pues no se dé, además porque con un cambio de constitución no se va a progresar un país. El progreso de un país la dan las empresas, la dan las máquinas, la da la tecnología. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Tiene entonces la palabra falta mi doctor Andrés Úsula. Mi capitán Úsula. Parece que ¿En la sala? lo perdimos un momento. Sí, ahí está, aparece. Y por el momento no tenemos
Y Silva ya opinó que en esta pregunta no escuchaba a Silva. No, no se salió Ah, o se le cayó la señal, no sé. bueno, entonces aquí venimos a la última pregunta que es un diablillo de la tecnología y no la encuentro. Y entonces, pues para no quitarla del tablero, pero la pregunta es la siguiente. Todo apunta a que la institucionalidad está en crisis y que hay que buscar una solución. Entonces tenemos varias alternativas que las colocamos aquí para que ustedes las decidan. Una, esperar a que la divina providencia nos haga el milagro de aquí al 26, la número uno. La número dos, trabajar muy fuerte en la construcción de un partido político que llegue fuerte al 26 y que ojalá no se vea inmerso en o el país no se vea inmerso en una asamblea constituyente antes porque sería complejo. Y tres, acudir a los medios que utiliza la misma izquierda, que es la protesta permanente y promover lo que muchos dicen, un paro que se resuelva de esa manera la caída del gobierno, la eventual caída del gobierno, sin que haya una luz clara o una opción clara de que sí. Entonces, repito, las tres opciones son, número uno, la de esperar a que el Espíritu Santo nos haga el milagro. La número dos, esperar a que se forme un partido político y trabajarlo muy fuerte y tenerlo listo para el 26. Y la número tres, apoyar la idea del famoso paro nacional total hasta que Petro se vaya, pero con un salto al vacío sin saber cómo, quién, cuándo, ni cómo, ni cuál es el camino a seguir. Entonces las colocamos las tres opciones sobre el tablero para escucharlos a cada uno de manera muy concreta, porque ya el tiempo nos presiona y, y para luego hacer alguna conclusión final de este interesantísimo taller que hemos hecho hoy. Bueno, mi coronel, entonces, vamos con, no sé si ya el doctor Andrés Úñiga está disponible. Adelante, por favor. No. Bueno, entonces retornamos donde mi coronel Raúl Peña. Adelante, por favor. Perdón, mi coronel, usted es que se me fue la señal en este momento, no, quedé loco, no sé la pregunta cómo es. La pregunta es que nos dice lo que hemos dicho, lo que han dicho todos ustedes, que hay una evidente crisis de institucionalidad y que hay que resolverla. Entonces hay tres caminos que son los más visibles por ahora para resolverla. Número uno es esperar a que el Espíritu Santo nos haga el milagro y hasta el 26 que aparezca otro hecho como el anterior y la elección se caiga todo ese entramado de la izquierda. El número dos es trabajar muy fuerte y construir un partido político que llegue al 26 listo para resolver el problema. Y la número tres es las medidas de fuerza de un paro nacional con la empresa privada que force a la salida de Petro, pero sin saber cuál es la opción que sigue, o sea, una especie de salto al vacío. Entonces, ¿cuál de las tres escoge ustedes alternativas? Adelante, mi coronel Peña. Mi coronel, ¿me escucha? ¿Cómo me escucha mi coronel? Es que se me va la señal. Perfecto. No, lo estamos escuchando bien. Aló, mi coronel, ¿me escucha? Lo estamos escuchando bien, mi Ah, bueno, coronel. listo, mire. Bueno, el Espíritu Santo siempre, bueno, muchas gracias, mi coronel. Voy con la respuesta. El Espíritu Santo siempre nos entonces yo considero que sí el Espíritu Santo, aunque no nos va a hacer el milagro porque es nosotros abandonamos a Dios, ya no nos acordamos. Sería Gracias. declarar una guerra en Colombia, una gran matazón y intentar hacer un golpe militar, que eso también todo el mundo lo desecha. Yo voy por lo del partido político, sí, pero lo que hay es que hacer una escuela, lo que usted está tratando de hacer, mi coronel, organizar unos verdaderos cuadros que conozcan de política,
que conozcan de que sean estadistas con visión de constitucionalistas, con este país verdaderamente líderes, formar verdaderos líderes para las riendas del país. De resto, no es un cambio y seguirá este gobierno por muchos años, como en Venezuela, Nicaragua y Cuba, que es el ejemplo que nos está. Ok, mi coronel, muchas gracias. Tiene la palabra, entonces, mi coronel Pachón, adelante. Lo ideal, construir un partido político fuerte, como ha sido la idea del señor Coronel Villamarín. Pero lo que yo observo es de que los tiempos están supremamente cortos. Hoy estamos participando 13 personas. Usted, señor Coronel Villamarín, ya lleva, tengo entendido, algo más de 3 años, inquiriendo, motivando, solicitando, rogando y pidiéndole a la Divina Providencia que la gente llegue y no ha sucedido. Entonces, eso para mí sería lo ideal, pero veo que no hay personal que estemos en la capacidad de organizar para hacerlo efectivo para antes de que llegue la fecha de convocatoria. Por consiguiente, el segundo objetivo podría dar un resultado con salto al vacío también. Es una protesta permanente, pero de verdad, verdad, con todos los gremios. De resto, imposible por ahora atajar lo que pretende Petro, que es destruir. Es que nosotros venimos diciendo de que es que Petro se quiere tomar el poder, no es que ya lo tiene. No, no se pronuncia absolutamente nada cuando hay atropellos contra la fuerza pública, pudiendo hacerlo. Porque es que en la medida de que el presidente no llame la atención a quienes le hacen azonadas a los policías o a la fuerza militar cuando están en cumplimiento del deber y capturan a una persona, sino que tenemos que devolvérselo, pues eso es lo que busca Petro, de que haya desorden, que nuestros integrantes de la fuerza pública cumplan el tiempo y se retiren. Y los que no les guste, pues que se retiren, como se dice, a aventurar. Como la sociedad va a solicitar seguridad, pues entonces, ¿qué va a hacer Petro? Ahí está el ELN en capilla, mordisco y sucesivos para nombrarlos como policías o como militares. Lo ideal, insisto, construir el partido político. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. Bueno, Bueno, en cuanto a la pregunta, pues yo diría que lo ideal sería crear un partido político, porque, bueno, el Espíritu Santo no nos va a hacer el milagro. No creo que la divina providencia llegue, ¿no? Es decir, Dios le da las herramientas para que uno actúe. Bueno, y en cuanto al tercer punto, también sería ideal hacer un paro, pero la pregunta es, ¿hasta qué tanto los gremios están comprometidos con un paro empresarial y las sindicales obreras con un paro laboral y que lleguen a un punto de convergencia? Porque, por ejemplo, en tiempos de la administración Samper, muchos propusieron un paro empresarial para que Samper se fuera y no, los empresarios no se, no se comprometieron. Es que ya no es el mismo empresariado, el empresariado de los 50, que se alió y para deponer a Rojas Pinilla, por ejemplo. Es un empresariado diferente, es decir, que tiene otra mentalidad
y pues no, esa política, tiene la política en un segundo plano. Es decir, no consideran la política como alta política. Entonces, para ellos la alta política es el mercado. Entonces, no creo que esa vía sea muy viable. Aunque, pues, si se hace una buena campaña, entonces sí, que se vean muy comprometidos, la economía se vea muy comprometida. Más si este gobierno realiza malas funciones administrativas, de políticas económicas. Entonces, yo pienso que lo mejor es crear un partido político. Pienso que la solución es por ahí, crear la hoja de ruta para eso. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Yo voy por el número 3 y digo, el que espera lo matan. No podemos continuar hasta el 2026 por lo que estamos viendo. En el 2026 ya no estaremos en capacidad de formar partido ni formar absolutamente nada. Recuerden lo que ha hecho Maduro, lo que ha hecho Petro, lo que ha hecho Cuba. Tan pronto tengan un poquito más de visión, nos van a acabar o nos van a meter a la cárcel. Algo va a pasar con este gobierno. Entonces, vuelvo y repito, el que espera lo mata. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel González. Sí, ni un milagro del Espíritu Santo, ni una acción de fuerza, con salto al vacío. De tal manera que, aunque no sea muy prometedor, pero es lo menos malo, es una elección esperando con un partido fuerte, eh, pero nos toca esperar, a riesgo de que no alcancemos a llegar, como dice mi mayor Mendoza, pero es lo menos malo. Y en ese tiempo, pues, tendremos que mirar si se cambia o no se cambia la Constitución, pero ya será eso para después, no para ahora. De tal manera que tenemos que prácticamente lanzar la moneda y arriesgarnos, porque la peor decisión es la de no decidir. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Y como ya lo han dicho, pues la opción más ideal es la de la formación del partido político fortalecido, estructurado, que pueda impedir que el país llegue a la instancia de una constituyente, que es lo que es la peor cosa que le podría pasar al país en este momento. Pero también tenemos el enemigo del tiempo, el tiempo apremia. Y las otras dos opciones, que es la de esperar milagros, es descartarlos, y lo otro, vías de hecho, también que se entra en el caos, en la anarquía. Difícil de elección, pero yo le apuntaría al partido político. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Como se formulan las preguntas que veo o entiendo, que no se está preguntando que si es difícil o no, que si se puede hacer, crear o no el partido, que sería una pregunta diferente. Yo considero que es imperativo trabajar fuertemente en la creación de un partido serio, un partido político serio, con visión de país, tal como lo propone la Fundación. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Eduardo. Bueno, pues yo quisiera a esto hacer algún comentario. No me quiero alargar, pero quisiera hacer un comentario referente al coronel Villamarín, totalmente de acuerdo con la exposición de usted. Los tres términos se unen directamente en un mismo principio. Si hacemos directamente un paro, tendremos que paralizar el país.
saldrá fortalecido, seguramente saldrá fortalecido directamente a la izquierda. No quiero decir el nombre que va a salir fortalecido, sino directamente a la izquierda o el del gobierno que tenemos. Por otro lado, si realmente nosotros no hacemos un partido político, yo llevo desde que ganó el Santos, llevo diciendo en este país que hiciéramos un partido de derechas. Lo llevo diciendo desde Santos, sabía lo que iba a venir. Yo viví directamente lo de Venezuela, por eso voy un poquito avanzado. Jamás ustedes han hecho caso a nada. Y hablo del Centro Democrático, en el cual he estado unido mucho tiempo con ellos. Me miraban rayado. Cada vez que hablaba con ellos me miraban rayado. Y esa palabra no es mía, esas palabras son de ustedes. Con lo cual quiere decirse que llevamos un montón de tiempo afectando a nuestras fuerzas militares, etcétera, etcétera. Y todo eso viene de lo que realmente formó Santos. Y nadie se ha querido avanzar hasta ahora. Yo le agradezco al coronel Villamarín que realmente haya tomado una decisión alternativa, que es la que realmente nos debe de llevar a generar un partido político de derechas, porque aquí no hay de derechas nunca. Entonces creo que esa es la forma más idónea para llevarlo adelante. Si nosotros hacemos la otra alternativa, que es realmente, que es una parte importante, si nosotros desalojamos directamente al desgobierno que tenemos otro problema. Y ese creo que es el más grave. Y eso quería dejarlo mi apuntado ahí. Supónganse que quitamos directamente a este de gobierno. ¿Y a quién ponemos? ¿Me lo quieren decir? Porque eso se lo he ido diciendo al Centro Democrático hace muchísimo tiempo. Y a otros partidos políticos más. Porque yo estoy intentando desde Santos para acá unir a todos los partidos que se generen directamente o que crean que son de derechas. No me han hecho caso. Algunos me han colgado hasta el teléfono. Perdone que le tenga que decir todo esto, que me sienta mal decirlo, pero algunos me han cortado, dirigentes de esos partidos, los que están en la cabeza, me han cortado el teléfono cuando no han sabido, de alguna manera, ponerse a la altura de las circunstancias. Cuando con mis conocimientos les he dicho lo que realmente tienen que hacer. No a ellos, sino para el país. Defender el país. El país está por encima de todos ellos. Y el pueblo soberano también está por encima de todos ellos. Y la Constitución está ahí para reglamentarla y actualizarla si es necesario, y si no adecuarla, y si no automáticamente protegerla, cosa que no se está haciendo. ¿Por qué? Por las instituciones de justicia, etcétera, etcétera. Porque quería antes me se me ha pasado decir una cosa por no alargarme más. Fíjense lo que le voy a contar. Creo que esto es importante que ustedes también lo sepan. No sé si lo saben algunos, pero se lo comento yo. Creo que el coronel Villamarín lo sabe porque está muy informado de ese tema. ¿Cómo puede ser que el presidente del Constitucional español, Conde Pumpido, haya cogido realmente lo que es una amnistía que está fuera de derecho y dentro y fuera de la Constitución española, que le han hecho directamente unos golpistas de España, han hecho los golpistas catalanes, separatistas, etcétera, lo han hecho ellos ayudados directamente por los vascos y por los etarras, por un partido que no es partido, que son Bildu, que son los etarras, los que no mataban. ¿Y cómo puede ser que haya cogido el presidente del Constitucional y diga, yo lo voy a arreglar y voy a retorcer directamente lo que es esa amnistía que no vale para nada, que han hecho 4 golfos y 4 separatistas y 4 que tenían que estar en la cárcel todos, algunos por Bruselas paseándose? Realmente, el presidente del Constitucional ahora mismo va a arreglar directamente, a retorcer la Constitución para hacerla constitucional. ¿Ustedes se lo pueden creer eso? Tenemos al zorro directamente en casa. Mejor dicho, en la mayor interpretación del Constitucional, que es el presidente, y es el que va a arreglar directamente para que eso se convierta en una dictadura en esta España y echemos directamente a la monarquía de allí. Si ustedes creen que eso es razonable, pero como le digo antes, solamente ha habido un juez que levante la voz, los demás todos callados, sus sueldos, los demás en cuanto, y para que de alguna manera ellos puedan prosperar. Y aquí en Colombia pasa exactamente lo mismo, con diferencias alternativas diferentes, pero lo mismo. Y ya por terminar, creo que lo más necesario, y se lo digo a mi coronel Villamarín, porque creo que ya lo hemos hablado alguna vez, hace falta un partido político ya, pero porque lo necesitamos. La alternativa es el partido político, pero urgentísimo. Ayer era tarde, porque si echamos a Petro, ¿a quién ponemos? ¿Me quieren decir ustedes a quién ponemos? ¿Ustedes lo han pensado eso? Si tenemos algún recambio de algún sitio. Yo mañana tengo una reunión también, miren, yo mañana tengo una reunión directamente con la reserva. Tenemos una reunión importante aquí en Pereira. Vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Pero que realmente, como le comento, es que estamos perdidos. ¿Y sabe por qué estamos perdidos?
porque realmente estamos divididos. Yo el otro día en Canacol, estaba yo en Medellín también, en otra reunión que tuve con ustedes, y estaba diciendo exactamente lo mismo. Todo uno de nosotros que somos militares estamos realmente repartidos por cada sitio y cada uno lo interpretamos la norma como queremos y no estamos unidos, no estamos llevando directamente un proyecto y hace falta, coronel Villamarín, se lo agradezco enormemente, hágalo por favor, mañana es tarde, necesitamos un partido político pero real, que defienda todos los intereses de este territorio, a los ciudadanos, al pueblo, a la Constitución, a las fuerzas militares y realmente a las instituciones que son las más importantes. Gracias por todo. El tiempo se está acabando. Infortunadamente, la señal está muy mala. Se han caído varias personas que estaban en esta y hasta ahora puedo recuperar lo que ha expresado Henry Ramírez a través de el Facebook, que dice lo siguiente: amén de la explicación del doctor Úsuga, creería que en términos generales sí hay abogados preparados para orientar. Sin embargo, existe el sesgo ideológico que podría afectar una orientación objetiva. El doctor Úsuga dejó una inquietud de la diferencia entre una asamblea constitucional y constituyente. Con la venia de mi coronel Villamarín, si es posible que el doctor nos la explique. Finalmente dice, la selección de las constituyentes debe ser más selectiva. En la del 91, técnicos de fútbol y guerrilleros fueron constituyentes. Ejemplos como el anterior no deberían repetirse. El actual Congreso es quizás de todos los conocidos, es el menos idóneo. Está totalmente polarizado. Sería un hierro fatal darle esa responsabilidad a este Congreso. Sin duda, lo ideal sería construir un partido político. Y finalmente, cualquier acción de fuerza sería un error en el tiempo. Se le daría herramientas a la izquierda para más adelante hacer política. El caballito de batalla sería que no se les permitió gobernar. Henry Ramírez. Muchas gracias, Henry. Qué pena haberlo dejado de último, pero le he podido dar lectura a todas sus inquietudes. Mi coronel Villamarín, no tenemos... Y Andrés está ahí, mi coronel, para que le responda a Henry. No, se retiró mi coronel. Bueno, le dejamos pendiente la pregunta a Andrés para cuando reaparezca, porque sí es interesante que nos resuelva esa duda que seguramente nos quedó a todos, ¿no? Pues bien, mi coronel, muchas gracias a usted y a todos los asistentes. Hicimos un ejercicio académico, pero muy serio, que nos parece que es la forma de abordar, o una forma, no la única, pero es una forma valiosa de abordar los temas, haciendo que sea el auditorio, que sea el que participe, que sea el conglomerado el que vaya formando el concepto a partir de puntos claros, de líneas claras. Eso en la academia lo llaman el método del seminario alemán y viene desde la época de Sócrates, cuando la mayéutica, que era poner a pensar la persona, a que esa persona le dé vida a la verdad que él considera y luego que la aprenda a defender y amar de acuerdo con todo lo que va construyendo en lo que tiene alrededor para formar un concepto mucho más universal y más claro. Nos quedan varios puntos de enseñanza o muchos, pero trataremos de resumir en dos o tres para no alargar tanto el ejercicio que nos deja a todos muchas inquietudes y reflexiones. En primera medida es que la incultura política es muy grande y hay que trabajarle a construir esa cultura política. Vimos que al examinar algunos de las instituciones públicas y privadas encargadas de hacer que la política se difunda y forme cultura política, no están ni a la altura ni con los más idóneos y en algunos casos ni siquiera transparentes de algunas de esas instituciones que vimos hoy. En segunda medida, que como no hay un nivel de cultura
serio, significa que las instituciones que existen en el país existen como norma, como papel, como organización jurídica del Estado, más no como un contexto sólido que tiene contenido integral de cada uno de sus componentes, de cada persona que hace parte de ella. Y eso pues es más grave todavía porque son unas masas amorfas que quedan a la deriva de que quien está gobernando o quien está dirigiendo las maneje con intereses personales, que es lo que ha solido suceder en Colombia no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. O sea, en síntesis, el problema de que el señor Petro esté en el poder es de la mal llamada derecha, que además no tiene ninguna opción ni se preocupan por construir nada, sino que están utilizando la reacción del pueblo, que dijo en las urnas no al izquierdistas ahora, y creen que para el 26 va a ser más fácil, y ya se consideran, ya se han lanzado como 5 de candidatos y de candidatas presidenciales, al extremo que le escribimos con sorna a una de esas recientes señoras que dijo que iba a ser candidata, le escribimos directamente a su WhatsApp que a ese ritmo sería mejor votar por EPA Colombia para presidente y por el humorista Hassan para vicepresidente. De pronto nos guiarían mejor. Lo cierto es que no hay partidos políticos, señores, porque los directivos de los partidos políticos tampoco tienen cultura política. Y si no tienen cultura política, entonces pasa como la canción de La Gota Fría, ¿no? ¿Qué cultura va a tener un indio yumeque? Y eso es lo que tenemos ahí. Unas personas que saben muy bien de trapacerías, de trampas, o sea, son las asociaciones para delinquir disfrazadas dentro de la institucionalidad, porque delinquir no es solamente robar, ¿no? Todo lo que se hace trampa es delinquir. Bueno. Y también tenemos que los partidos políticos no están alineados con la realidad del país porque no hay partidos políticos, son unas empresas electoreras. Y entonces muchas personas más interesadas en ponerle trabas que en unirse al proyecto, cuando se les plantea esto, dicen, pero es que un partido político más ya existe, unámonos a un político que ya tenga. Y la contrapregunta que le hacemos, ¿y es que acaso esos personajes no son los dueños del fracaso que nos hemos llevado? Eduardo preguntaba que si le hemos planteado alguna vez lo de que si sale Petro, pues lo hemos planteado aquí cientos de veces más, lo hemos dicho en los medios de comunicación, lo hemos dicho en estas conferencias, lo hemos dicho en diferentes escenarios. Claro, el problema es ese, es que si se va Petro, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es el cambio? Entonces, ese es un punto complejo que no tiene sino una solución, que es formar el partido político. Eh, y lo mismo se hablaba de un divorcio de la juventud con la política. Y yo diría que es el divorcio de Colombia con la institucionalidad. Porque si queremos que haya institucionalidad fuerte, pues tiene que haber partidos políticos fuertes que son institucionales o institucionalistas mejor, y que cuando van a ejercer el poder lo van a hacer con la vehemencia y con la responsabilidad que corresponde en torno a la institucionalidad. Nos parece, y seguimos insistiendo muchísimo, que no hay otra opción, como dijo mi coronel González, que tener la paciencia y seguir trabajando muy fuerte y que lo que se pueda hacer externamente de lo que se llama activismo sea muy constante, pero que detrás de eso debe haber una estrategia, unos proyectos y la construcción de un partido. Invitemos a mucha gente, insistamos, no decaigamos. Aquí llevamos 4 años persistiendo en esta fundación y otro tiempo en escritos y estamos publicando ahora unos audios. Les pedimos encarecidamente, cojan esos audios y reenvíenlos las veces que sea necesario y hasta que la gente vaya tomando conciencia. Y es que tomando conciencia se da el paso. A todos ustedes, no les quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. Hoy hicimos un ejercicio que nos parece extraordinario. Nos ha enriquecido a todos. Nos ha dado claridad de que sí se puede formar el consenso en torno a las ideas con base en las participaciones y las preguntas concretas. La ciencia es eso, presentar preguntas para debatir alrededor de paradigmas y cambiar paradigmas. Y la política no es otro tema distinto. Hay que plantear preguntas, poner al auditorio que las resuelva, que aporte todo lo que considere y nos va dando una nueva versión, una nueva visión y va comprometiendo porque la persona en la medida que siente que es parte de, se compromete más. Mil y mil gracias, que Dios nos bendiga y sigamos, sigamos, no paremos.
No paremos porque el que se detiene pierde. Feliz noche para todos y que Dios nos bendiga. Gracias, mi coronel. Feliz Mi noche para coronel, nos todos. encargaremos de enviarle la pregunta a mi capitán Úsuga y publicarla aquí para respuesta.